Hace mucho tiempo, una tarde cálida de primavera, decidí salir a caminar por las pequeñas calles empedradas de un pueblo en el sur de España, en la provincia de Málaga. No estaba buscando nada en particular, solo salir a respirar aire fresco y despejar mi mente. Mis 48 años me habían dejado un tanto cansada de la rutina diaria, de las responsabilidades de la vida y de la sensación de estar atrapada en un ciclo sin fin de tareas y preocupaciones. Siempre había sido una mujer práctica, escéptica, lógica. La idea de lo espiritual, de lo sobrenatural, nunca había formado parte de mi vida. Para mí lo real era lo tangible, lo que se podía ver, tocar y probar. Pero esa tarde todo cambió. Y no sé si fue el aire, si fue la quietud de ese pueblo escondido entre las montañas, o si fue algo más, algo que no se puede definir con palabras. Me senté en una pequeña cafetería de la plaza principal. El lugar no era especialmente llamativo, pero algo en la atmósfera me hizo quedarme allí. Pedí un café cortado como siempre y me quedé mirando la calle sin pensar en nada en particular. Sin embargo, algo me llamó la atención. Una anciana, de aspecto frágil pero con una mirada profunda y penetrante, pasó cerca de mi mesa. No sé cómo, pero sentí que esa mujer sabía algo que yo no. En su rostro había una expresión enigmática, como si estuviera esperando a que algo sucediera. Y cuando me miró sentí que algo en mi interior se removía. «Joven, te estoy observando desde hace un rato», me dijo de repente, como si nos conociéramos desde siempre. «Sé que algo dentro de ti está buscando respuestas. Pero ten cuidado porque las respuestas no son lo que piensas». Me quedé muda por un momento. Nunca había conocido a esa mujer, y sin embargo sus palabras me hicieron sentir una extraña conexión, como si nos habláramos en un idioma antiguo, uno que solo se entiende cuando el alma lo reconoce. Miré a mi alrededor para asegurarme de que no me estaba confundiendo, pero ella seguía allí, frente a mí, sonriendo con una calma inquebrantable. «Ven conmigo», insistió, señalando con la cabeza hacia una callejuela que se perdía en la penumbra de la tarde. «Te mostraré lo que has olvidado. Y si decides no ir, nunca lo sabrás». Por alguna razón, algo dentro de mí me impulsó a seguirla. No sé si fue la curiosidad, el miedo o una extraña sensación de que debía hacerlo. Me levanté, dejé el café sin terminar, y la seguí por las calles estrechas, donde las sombras se alargaban como si quisieran atraparnos. La anciana caminaba con pasos lentos pero firmes, como si conociera ese camino de memoria. Finalmente llegamos a una pequeña iglesia que no aparecía en los mapas turísticos, oculta entre árboles y muros antiguos. No era el tipo de lugar que esperas encontrar en un pueblo tan turístico, pero en ese momento, me di cuenta de que nada de lo que ocurría tenía lógica. Era como si el destino me hubiera llevado hasta allí. La iglesia, de piedra desgastada por el paso de los siglos, tenía un aire de misterio. Al entrar, una sensación de calma me envolvió. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si el aire estuviera impregnado de algo que no podía definir. La luz que entraba por las ventanas de colores proyectaba sombras extrañas en las paredes, creando un ambiente que, aunque extraño, no me provocaba miedo. Al contrario, sentía una paz profunda, algo que nunca había experimentado en toda mi vida. La anciana se acercó al altar y, en un susurro, comenzó a hablarme. Sus palabras no eran una enseñanza convencional, sino algo mucho más profundo, algo que solo se puede comprender con el corazón. Me dijo que este mundo, nuestra realidad, no era más que una ilusión, una capa superficial que cubría una verdad mucho más grande. Este mundo, dijo, es solo un sueño del alma, una proyección de lo que somos en lo más profundo de nuestro ser. Me senté frente a ella, sin saber cómo responder. Nunca había creído en cosas como esas. Siempre había pensado que todo lo que veíamos y experimentábamos era producto de nuestras mentes. Pero a medida que la anciana hablaba, algo en mi interior empezó a cambiar. No podía negar lo que estaba sintiendo. Cada palabra resonaba en lo más profundo de mi ser, como si algo dentro de mí despertara. Era como si mi alma reconociera algo que mi mente había olvidado. El tiempo y el espacio son solo una ilusión, continuó. Lo que llamas vida es solo un parpadeo en el vasto océano de la existencia. Y la muerte, ese concepto tan temido, no es más que una transición, una puerta que nos lleva a un lugar de paz y comprensión.
Lo que pasa después de la muerte no es un fin, sino un regreso a casa, un regreso a la fuente de todo lo que somos. Sentí un estremecimiento recorrer mi cuerpo y de repente algo dentro de mí se liberó. Mi visión se nubló y sin previo aviso, mi alma pareció elevarse, como si saliera de mi cuerpo. Era una sensación extraña, pero no de miedo. Era más bien un sentimiento de pertenencia, como si mi alma hubiera encontrado finalmente su lugar en el universo. Vi mi vida desde una perspectiva completamente diferente, como si pudiera ver no solo los momentos que había vivido, sino los que no había vivido, los que habrían sido si hubiera tomado decisiones distintas. Vi las caras de las personas que había conocido, las que amaba, las que había perdido. Y de repente comprendí que todos estamos conectados, que no hay separación real entre nosotros. Todo lo que hacemos, cada pensamiento, cada acción, tiene un impacto en el tejido de la realidad. Y lo más importante de todo, la vida no tiene que ser perfecta para ser significativa. Cada experiencia, cada sufrimiento, cada alegría, es una parte del proceso de crecimiento del alma. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando volví a mi cuerpo, sentí que algo había cambiado por completo en mí. Me levanté agradecida y en paz. La anciana ya no estaba allí. El altar estaba vacío. Nadie me había dicho qué hacer a continuación, pero sabía que ya no sería la misma. Salí de la iglesia y caminé por las calles del pueblo con una sensación de ligereza. Las preocupaciones que antes me dominaban, las tensiones de mi vida diaria, parecían tan pequeñas e insignificantes en comparación con lo que acababa de experimentar. Todo lo que había dado por seguro, todo lo que había considerado importante, ya no lo era. La vida no era solo lo que veía, lo que tocaba o lo que pensaba. Era mucho más que eso. Era una oportunidad de aprender, de crecer, de descubrir nuestro propósito más profundo. A partir de ese momento mi vida cambió. Ya no me importaban tanto las pequeñas preocupaciones, las metas materiales que había estado persiguiendo sin descanso. Comprendí que lo importante no era acumular cosas, sino experimentar, sentir, vivir en armonía con uno mismo y con los demás. La muerte ya no me aterraba. Sabía que no era el fin, sino solo un cambio, un paso hacia algo mucho más grande. Y hoy, mientras me siento frente al mar, escuchando el sonido de las olas, comprendo lo que la anciana me quería enseñar. La vida es un viaje y lo que parece ser un fin, no es más que el comienzo de una nueva etapa. Lo que llamamos muerte es simplemente un regreso al origen, a ese lugar eterno donde todo está en paz y en unidad. Hoy, a mis 48 años, me siento más viva que nunca. Porque he entendido que la vida, tal como la conocemos, es solo una ilusión. Y lo único que es real, lo único que permanece es el amor, la luz y la conexión que todos compartimos. Y aunque no siempre tenemos todas las respuestas, sé que lo importante es seguir buscando, seguir aprendiendo, seguir creciendo. La vida es más grande de lo que imaginamos. Y lo que realmente somos no tiene fin.